la grabación, vamos a ir viendo ahora lo que es Swing, que como yo ya les expliqué, era el entorno gráfico como para manejar las aplicaciones de escritorio. Lo que tiene de bueno todo esto, yo ahora voy a compartir y vamos a empezar a ver unas transparencias. Lo que tiene de bueno todo esto es que nosotros vamos a trabajar solo por una de las capas. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dividido siempre en capas y siempre habíamos dicho que teníamos una capa que era la de negocio, otra que iba a ser la capa que nos iba a permitir a nosotros manejar todo lo que fuera eh, la capa de datos y la capa de presentación? En nuestra aplicación web, ¿cuál era la capa de presentación? La que estábamos haciendo cuando trabajamos web. ¿Con qué era lo que nosotros leíamos, lo que el usuario ingresaba o le mostrábamos a los datos al usuario? Página JCP puede ser o no? Con el JSP nosotros le mostrábamos los resultados al usuario y cómo leíamos nosotros lo que venía del usuario, lo que el usuario nos quería ingresar, que generalmente lo ingresaba a Con, través del formulario, pero nosotros lo recibíamos en un servlet. con un servlet, claro. Entonces, todo lo que sea servlet y JSP era para nosotros lo que sería la capa de presentación o lo que sería para nosotros la vista. Sería la manera en la cual nosotros vamos a comunicarnos con el usuario para no poder, este, para no modificar todo el resto, no tener que modificar todo el resto, en el caso de que, como hacemos ahora, nosotros lo pasemos a una aplicación de escritorio. En el caso de que nosotros trabajemos algo exactamente igual a lo que tenemos web y lo queremos hacer en escritorio, lo que tenemos que encontrar es las clases necesarias para que puedan el usuario ingresar información o nosotros mostrarle resultados al usuario, o sea, interactuar con el usuario. Tanto de ahí hacia atrás, ¿se acuerdan que llega un momento en donde nosotros creamos algún objeto de otra clase, que es el objeto que le pedimos que haga la tarea que nosotros queremos hacer y vamos interactuando con esos objetos? Y que tratábamos de separarlo lo más posible, desacoplarlo, separarlo de lo que es el ingreso en sí, de lo que es el proceso en sí. O sea, si nosotros vamos a dar el alta de un cliente, le pedimos los datos del cliente y una vez que tenemos los datos del cliente, todo el resto no lo hace el servlet, sino que le pedimos que lo haga un objeto que está dentro de nuestro sistema, pero que no es el servlet ni un JCP. ¿Para qué? Para que entonces ahora nosotros vamos a hacer todo otra manera de ingresar información, donde cuando queremos dar el alta de cliente, podemos pedirle en un formulario, pero ahora de escritorio, un formulario de la pantalla de Windows o la pantalla de, por ejemplo, de un Linux o de un OS X. Y entonces con nosotros, con esa pantalla, le ingresamos los datos y cuando hacemos clic, vamos a ir llamando al mismo objeto que llamábamos en la web. Entonces reutilizamos todo el trabajo de manejo a partir de ahí hacia atrás, digamos. Entonces todo eso no cambia, lo único que cambia es la manera en la cual le pedimos la información. Nuestro viejo objetivo de tratar de elaborar lo menos posible. Entonces vamos a ir hablando acerca de cómo son estas clases. Acá dice swing, esto que está acá abajo, el swing es justamente eh, un API, o sea, un conjunto de clases que van a tener esa característica de permitirnos a nosotros que podamos manejar. No sé si alguno de ustedes vio o trabajó con algún tipo de lenguaje de los lenguajes de Microsoft, tipo los Visual que tiene toda la serie de lenguajes Visual que tiene Microsoft. ¿Alguno tuvo oportunidad de trabajar con eso? Yo no, profe. No, yo tampoco. Bueno, trabajan de una manera muy similar. Lo que van a notar, si alguno trabajó con alguno de esos, algunos de .NET o algún tipo de lenguaje visual, eh, que los objetos
que vamos a trabajar en Java son objetos desde el punto de vista de Java más fácilmente extensibles, o sea, más fácilmente heredables o modificables o crear algún otro tipo de composición de objetos o lo que yo necesite como cualquier objeto. La diferencia está que son objetos que van a venir dados. Nosotros vamos a tener lo que se llama el Java Foundation Class, que es un conjunto de clases donde están los componentes de lo que se llama Swing. Van a ver que hay toda una biblioteca que se llama AWT, que es más antigua y sobre la que se basan todos estos objetos, que en realidad estos objetos lo que tienen que son más livianos, son más fáciles de manejar y son más modernos, por decirlo de alguna manera, o sea, tienen un aspecto mucho más moderno. Vamos a ver que van a tener lo que se llama look and feel, ahora después le voy a mostrar cómo funciona el look and feel, y bueno, trabajan con accesibilidad, con una serie de cuestiones que yo podría llegar a configurar. Ah, bueno, los conceptos de AWT tenía lo que se llama contenedores. Un contenedor para nosotros sería un marco de una página, ¿sí? Los componentes, que sería todo lo que está dentro del marco de página, los layout o layout managers, que son la forma en que se va a mostrar lo que está dentro del contenedor, y con eventos que son lo que puede suceder, las cosas que pueden suceder. Por ejemplo, yo hago un clic, si yo arrastro, si yo paso con el mouse por arriba, son todos sucesos, son todos acontecimientos que estos eventos pueden ser manejados de alguna manera en cada uno de los componentes de una manera distinta. Si ustedes lo van a ver, yo tengo la clase Object, de la cual hay una clase Component, que hay una Container, que son los contenedores, una que se llaman los JComponent, que ya son este, algunos, algunas cosas que se le pueden agregar, como un scroll bar, vieron la barra esa para subir y bajar, el scroll pane, componentes de texto, donde ahora vamos a ir hablando de cada uno de ellos, y a su vez hay otros más, como los option pane, o sea, los paneles de opciones, el JTable, que es la tabla, como la grilla, ¿sí? Un grid, ¿sí? Bueno, esto es largo y es muy, muy grande la cantidad de objetos. Podemos directamente, vamos a pasar a lo que es Swing. Los paquetes de Swing están en Javax. Javax, la X siempre es porque en inglés sería de extended, ¿sí? Es una extensión del paquete Java, entonces javax.swing, y adentro de Swing van a tener un montón de estas clases que me van a permitir manejar. Entonces ustedes van a ver que tengo el frame, que es esto que está acá. ¿Ven este frame? Esto nosotros como lo conocemos como una ventana, ¿sí? Pero esta ventana no solo existe en Windows. En los otros sistemas operativos se van a mostrar como una ventana también. Entonces, una de las ventajas que tiene todo esto es que yo compilo un programa. El programa compilado lo puedo compactar, digamos, hacer un compilado compactado en .jar. Y esos .jar que yo tenga, puedo el día de mañana ejecutarlo tanto en Linux como en Windows, como en iOS, como en lo que sea, en un sistema operativo cualquier sistema operativo que soporte Windows, perdón, que soporte ventanas, y van a verse en todos los sistemas operativos, va a trabajar con las ventanas, con las cajas de texto, con el mouse, con todas las características que uno maneja, que le va poniendo.
el mismo objeto, el mismo jar, va a poder correr en cualquiera de ellos y ejecutarse de la misma manera. Fíjense que yo para hacer un import tengo que hacer el import del javaxwing.jframe. Frame es marco, ¿sí? Sería un jframe, el tipo de objeto. Acá tienen un ejemplo de un test, ¿sí? Que lo que hace este test tiene esta página jframe test, esta clase, tiene en el static void main, crea un jframe, al jframe le manda un mensaje que se llama setTitle, donde le da el título que quiere, ve que dice jframe test, le puede dar un tamaño, que este tamaño es cuántos píxeles tiene de ancho y de alto, y por último le dice hacete visible, mostrate. Y entonces el resultado es esto que está acá, una ventanita, que no tiene nada dentro, porque yo todavía no le puse nada. Después yo podría tener, por ejemplo, el internal frame, donde el frame es este que está afuera, y estos que están adentro son los internal frame. ¿Ustedes vieron internal frame en algún lado? ¿Alguna aplicación que use internal frame? No se me ocurre por ahora, profe, no. Windows tiene unos programas se usan muchos, los programas de Word, por ejemplo. Vos abrís el Word y le pedís una ventana, ¿sí? Que va a ser un Word, un documento. Pero vos podés abrir dos o tres documentos. Y los documentos está la ventana de Word y dentro de la ventana de Word están los documentos. Ah, bien, bien, está claro, entonces sí, sí. Entonces es como una ventana que existe adentro de otra ventana. Si uno lo piensa como una jerarquía de objetos, sería como que este objeto que está afuera, que es el JFrame, tiene dos objetos que son los JInternalFrame, que son parte del frame, o sea, están adentro del frame. Serían como objetos que son parte de una variable de instancia del JFrame. De hecho, si ustedes miran cómo se hace, habíamos visto que esto que estaba hasta acá, esta primera parte, que ponía, primero creaba el JFrame, después le ponía un título, ¿se acuerdan? Y después hay un objeto del frame que lo obtengo con un mensaje que es el content pane. ¿Se alcanza a ver el get content pane? Ese get content pane Sí, sí. me devuelve una referencia al content pane del frame. ¿Qué es el content pane? Es un contenedor. ¿Se acuerda que habíamos hablado que había contenedores? Un contenedor es nada más que, ni nada menos que, un objeto que puede tener dentro una colección de distintos objetos, o sea, un conjunto de objetos a los cuales va a mostrar y manejar, digamos, el swing. En este caso, este content pane, fíjense que yo después vengo, le doy un tamaño al frame, al F, y creo un F1 y un F2 que están acá, ¿ves? Que son el internal frame 1 y el internal frame 2, que son las dos ventanitas internas que están ahí. Que le dan los tamaños, ven que le dice ahora, le dice, en lugar de decirle size, le dice bounds, donde le da un límite, ¿dónde está el límite superior, izquierdo, inferior y derecho? O sea, le da los límites así, ¿sí? Los límites de arriba a abajo, derecha a izquierda, para dar el tamaño. Y dice que sea visible. Y el F2 también. Y después, fíjense que después, ¿qué hace? De nuevo usa el f.getContentPane, punto, entonces al content pane que está obteniendo con el get, le dice que le haga un add, que agregue F1 y F2. ¿Ves? Y después recién le dice a la ventana que se haga visible. Entonces va a aparecer esta ventana con estos dos frames internos. Esto es la manera que tiene de manejar el objeto JFrame,
¿Qué cosas tiene para mostrar una ventana? ¿Qué cosas tiene esa ventana? Fíjense que cada uno de los objetos que yo agregué a la ventana tienen a su vez su propiedad de ser visible, true o false, donde yo puedo tener un frame interno que sea visible y uno no. Entonces se vería uno y el otro no se vería. Y no es que no existe, está existiendo ahí adentro, pero no se ve. Yo lo podría poner visible o no de acuerdo a lo que me convenga o quiera. Se va viendo cómo está funcionando esto, ¿no? Después yo les voy a mostrar bien cómo funcionan haciendo un ejemplo. Yo después tengo el JButton, este que está acá, que como su nombre lo indica es un botón, que es este botón que dice OK. ¿Y cómo es? Y bueno, yo voy y hasta acá es hacer de nuevo la ventana, con un título y todo. Y después tengo a la ventana F, que es esa que yo había creado, obtengo el Content Pane, le digo, bueno, el layout, después vamos a hablar de los layouts, y creo un JButton. Y le digo que es un nuevo JButton con la palabra OK, OK. Después le digo que al Content Pane del frame le agreguen el botón y lo muestro. Entonces ahí aparece el botón. Este botón tiene como característica que yo voy y hago clic en el botón. Ya vamos a ver después cómo hago yo para que cuando hago clic haga algo. Pero yo puedo ir y hacer clic en el botón. Por supuesto tengo para poner checkboxes, que es esto que está acá, que ustedes podían tildar, tildado o destildado. También lo va a manejar, que cuando yo hago clic lo tilda o destilda. Este que está acá, donde tiene los radio button o botones, ¿sí? Donde yo vengo y le digo, creo un button group, que es un grupo de botones, y entonces le creo un primer radio button que dice hombre y otro segundo radio button que dice mujer. Entonces cuando yo hago clic en uno señala uno, cuando hago clic en otro señala el otro. Y deseñala, ¿no? Yo podía poner uno, dos, tres, los que haga falta. Fíjense que cuando crea el grupo, que lo llama BG, después agarra a BG, le agrega un botón. Y después le agrega el otro botón, la otra opción. Y después, ¿qué hace? Agarra y los agrega al Content Pane, a los dos, las dos opciones, digamos. Y después recién le pide que lo muestre. Y así seguimos con, en lugar de ser botones, son como botones que se apretan, ¿sí? Como que son como cuadrados, ¿sí? En lugar de ser estos redondos, son iguales pero son cuadrados. Es muy parecido, lo único que es otro la clase, es toggle button en vez de radio button. Combo box, estos eran cuando yo hago clic y despliego a ver cuál elijo. Los labels, que eran el texto que aparece. ¿Se acuerdan? Los labels eran los textos. Después tengo la lista, que es cuando no se despliega, sino que ya está seleccionada. También puedo hacer menús, ¿sí? Distintos tipos de menú. Puedo hacer los scroll bar, la barra esta de scrolling. Los textos, la caja de texto. Text field es la caja de texto donde yo escribo adentro. Los password field, que son igual que el text field, pero cuando escribo aparece en asterisco. Text area, que es para escribir a lo largo de un área. Hay un montón. Todo esto es lo que le llaman objetos atómicos. Este que estoy poniendo adentro. Pues son los mínimos objetos que tengo. Los otros son contenedores, donde van muchos objetos, etcétera. Pero el más chiquito son los atómicos. Fíjense que acá agarro un text area, que ya habíamos visto antes, y le estoy agregando, estoy creando un scroll pane en base a este text area. Entonces me agrega esto, que se mueve, y cuando se mueve se me va a mover lo que estoy viendo acá adentro. Hay color chooser para elegir colores, file chooser para elegir los archivos, hay un montón
sliders, spinner, que son para subir y bajar. El que yo le había dicho antes, el table, el JTable, que es como si fuera una grilla, donde es muy útil cuando uno quiere trabajar con tipo tabla. En estructura de árbol, el tooltip. El tooltip es cuando yo me pongo arriba y me muestra el cartelito de ayuda. Eso es un tooltip. Si quieren, lo que podemos hacer es mostrarle cómo lo podemos hacer nosotros a través del Eclipse. Fíjense, yo voy a abrir el Eclipse. Ustedes bajaron el Eclipse con el paquete de que correspondía, vamos a decirle launch que me traiga, con el paquete que correspondía a el desarrollo web. ¿Se acuerdan que nosotros hacíamos web dinámicas cuando elegíamos el proyecto? Nosotros vamos a hacer un proyecto Java y lo que vamos a poner, lo que ustedes tienen que armar, es que tenga también lo que se conoce como vieron que todo esto es todo código, ¿sí? Bueno, hay una herramienta, hay un programa que se puede, un agregado que se pone el Eclipse, que me permite trabajar y encontrar, poder manejarlo y dibujarlo a todas estas ventanas, poder dibujarlo como si fuera un programa de dibujo y poder trabajar con las propiedades de cada uno. No sé, como el Windows Builder. Agregando algunas ventanas, comentando algunos. Ahí está. Vamos a ver. Ahí va. New. Vamos, cuando lo creemos el proyecto, vamos a decirle que es un proyecto. Le voy a decir que es de. Ahí le pongo Other. Y acá le pongo. Ven que aparece Windows Builder y Application Window. Le puedo dar paquetes. Ah, perdón. Primero, antes que nada, le voy a dar. Voy a crear el proyecto. Vamos a llamar el proyecto Swing Noche. Voy a cerrar todo esto para que. Cláusula, ahí está. Y entonces ahora venimos en Swing Noche. En los source, en las fuentes. Le voy a pedir new. Y ahora sí, le digo other. Y le digo que voy a crear una ventana de aplicación. Ven, acá yo ya lo tengo, pero si no lo puedo buscar. Que está dentro del Windows Builder. Le voy a dar un. Puedo crearlo en un paquete. Vamos a crear. Bueno, vamos a hacer así. Vamos a cancelar. Vamos a crear un paquete primero. Vamos a crear un paquete que sea. Que se llame presentación. Y en el paquete de presentación. Le vamos a crear. Ahora sí. Una application Windows. Y que por ejemplo podrá ser el alta de cliente. Como ustedes ven que acá me escribe un montón de cosas, ya está armado un montón de cosas. Y ven que acá abajo, ¿alcanzan a ver acá abajo? Que dice Source y Design. Sí, sí. Bueno, el design es el diseño, donde si yo clic en Design, acá está haciendo parsing, o sea, está leyendo todo el código y tratando de armar la ventana que se vería, cómo se vería la ventana. Esto le da un poco de trabajo.
Yo voy cerrando cosas porque si no... Y ahí está. Esta es la ventana que yo tengo, ¿ven? Esta es la ventana que está acá. Es mi... Si ustedes ven acá hay una serie de... Un editor con una serie de cosas. Yo acá tengo, por ejemplo, tengo las clases, ¿ven? Ven que hay un frame que dice ahí que es un JFrame. Si yo lo miro acá, me aparece que tengo el componente este que estoy señalando es un frame y tiene un getContentPane que yo puedo usar. Ven que acá yo tengo acá las características, tengo un montón de opciones. Por ejemplo, yo tengo el título, ven que no dice nada en el título acá. Yo hago clic en el título y puedo poner el título. Entonces acá le pongo ejemplo noche y le digo OK. Y ven que ahí arriba se dice ejemplo noche. Yo le puedo cambiar, ve que dice font, le puedo cambiar la fuente. Puedo elegir cualquiera de estas fuentes, ¿sí? Eh, no sé, vamos a las más comunes. Arial Bold de 15. Entonces esa es la fuente con lo que yo escriba adentro. Es la fuente que va a tener. Yo le puedo dar un frente, fondo, le puedo dar un montón de cosas. Esto que está acá es simplemente mi ventana. Yo hice un clic adentro y ven que se señala algo más adentro. ¿Lo alcanzan a distinguir? Cuando hago así y cuando hago así. Sí, Ven que acá quedó señalado que estoy haciendo clic en el Get Content Pane. O sea, lo que estoy señalando es el Content Pane. El Content Paint, ya lo vamos a ver con más detalle, tiene un layout, que es este que está acá, que es la manera en la cual se presente todo lo que yo le haga el add y lo agregue ese conjunto de cosas. ¿Cómo se va a presentar? Tiene distintas maneras de ordenarlo, de mostrarlo. Yo le voy a decir que es un absolute, y este absolute es simplemente donde yo lo ponga muestra. Y entonces ahora yo puedo elegir acá componentes que quiero poner. Por ejemplo, un text area. Entonces hago un clic ahí. Perdón, text area no. Vamos a poner un label. Vamos a empezar con un JLabel. J. Ahí está. JLabel. Vamos a poner primero un JLabel para poner un texto. Me pongo un JLabel ahí. Y acá me aparecen todas las propiedades porque es lo que tengo seleccionado. Puedo venir a ese JLabel en vez de Tahoma de 10. Tengo acá. Le hago un clic en los tres puntitos y le digo no, un Tahoma de 20. Y como no se ve, lo voy a agrandar un poco para que se vea la letra. Ahí dice New Label, que es el texto que tiene ahí. Entonces yo digo, no, no quiero el texto de New Label. Le voy a poner el código de cliente. Ven, aparece la palabra código. ¿Ven cómo es? Yo tengo un botón acá arriba que dice Quickly Test. ¿Ven que tiene forma de ventanita con un triángulo como de play? Está medio chiquito, no sé si alcanzan a ver. sí, Está sí, acá se ve arriba. igual. Bueno, cuando yo hago clic, no compila el programa y lo ejecuta, sino que simplemente me muestra cómo quedaría, para que yo vea cómo queda. Entonces yo hago un clic, ¿ven? Y acá está, cómo quedó. Miren, ¿ven cómo queda ejemplo noche? ¿Lo ven? No lo estoy ejecutando. Si yo tuviera acciones adentro no haría nada, porque lo estoy mirando solamente. Al lado del código yo le puedo poner el text field, que era el esto que yo podía agrandar un poco. Y lo voy a agrandar un poquito así. Y entonces
a la vez esto también, lo que yo escriba ahí adentro va a tener un tamaño. En lugar de Tahoma 10 le voy a poner Tahoma 20 para que sea más o menos igual que se vea igual que el label. Y puede tener un valor inicial, puede tener algo antes al principio. Yo vengo acá a text y le escribo eh, escriba. ¿Sí? Entonces, cuando yo pongo y lo quiero mirar, ¿ve? Me sale el texto escriba, entonces yo puedo borrarlo y escribir lo que yo quiera. ¿Sí? Todo esto que yo estoy haciendo no son acciones de que yo le haya dado, sino que simplemente por el solo hecho de ser una caja de texto, un JText field, puedo hacer esto. ¿Sí? Entonces, esto que yo estoy escribiendo, si yo vengo y lo veo en source, acá abajo, ¿se acuerdan que era source y design las dos etiquetas que tenía allá abajo? Entonces yo le pido a la etiqueta de source, le doy clic ahí, ¿ven? Y acá me muestra esta parte que está acá. Es una parte donde ejecuta una serie de cosas, crea, ¿se acuerdan que alta cliente era el nombre de mi ventana? Y crea una ventana que se llama Windows, que es un nuevo alta cliente. Y esa ventana, ¿sí? La hace visible y eso es lo que hace. Ahora, yo tengo todo este método de inicialice, todo este método que está acá, que es el que va agregando cosas. Entonces yo digo, bueno, ¿qué agrego? Y le voy agregando al form ejemplo noche, que era la ventana, que era un JFrame. Ese JFrame, ¿ve? Me dice que tiene, yo le puse que era Arial Bold de 15, ¿ven? Que está acá, el font Arial Bold de 15 lo está agregando al set font, que es un método del frame. Le pone un título, le pone un límite, le pone qué quiere hacer cuando yo haga clic en la crucecita que está arriba. ¿Vieron la cruz que tiene todas las ventanas, esa que se pone colorada? Cuando yo pongo arriba. Bueno, acá que le digo que quiero que haga. En este caso le pongo exit on close. Podría no hacer eso, podría minimizarse o hacerse invisible, que yo, podría distintas cosas. Y después le dije que tenía el layout, que es nulo, que era el absoluto. Todo esto lo tradujo en esto. Después viene con el JLabel. ¿Ven que me creó un JLabel que se llama LBL New Label? Con la palabra código, con otra vez Tahoma Plain 20, con estos límites, que son los que yo le di cuando lo dibujé. ¿Y qué hace? Hace un get content paint y le agrega, le pone el add de este label que yo acababa de hacer. Y lo mismo hace con el JText field. ¿Ven? Entonces, no es que yo lo estoy creando con el editor, pero el editor me hace, automáticamente me genera este código que está acá. Me genera todo el código en Java para que yo no tenga que hacer ese trabajo. El objetivo de todo esto es que me sea más fácil a mí dibujarlo. Porque para mí o para usted o para cualquiera, cuando yo voy a Design y lo veo acá dibujado es mucho más fácil. Ah, no, acá no me quedó bien, lo voy a subir un poquitito, ¿ven? Entonces yo lo voy viendo y en cambio esto haciéndolo a mano, solamente escribiendo, es con lo mismo que nos pasaba, ¿se acuerdan con los JSP? Yo lo puedo editar el JSP a mano poniendo todas las etiquetas y todo, pero es mucho más trabajo y yo no sé si está quedando bien o no. En cambio, si lo veo cuando lo edito, es otra cosa. Y después lo que yo puedo poner un botón acá, que el botón le vamos a poner grabar, por ejemplo. Además le voy a poner que no sea Tahoma de 10, sino que sea Tahoma de 16. Lo hago un poco más grande y lo pongo donde quiero el botón, ¿ven? Si yo vengo y le digo que lo quiero probar, cuando hago clic en el botón no hace nada. Yo lo puedo compilar y ejecutar. En este caso no hace nada tampoco. Pero si ustedes miran acá y vamos al search, creo acá el botón. Lo están viendo hasta ahora, ¿no? Cómo funciona.
Lo crea, le da los límites, le da el tipo de letra, qué es lo que tiene que decir adentro. En vez de grabar, le pongo acá grabar con G mayúscula y me va a aparecer con G mayúscula. Y finalmente le agrega este botón al Content Pane del formulario. Y eso termina en esto. ¿Hasta acá estamos? ¿Hasta acá se entiende Sí, lo que sí, estamos sí. haciendo? Sí. ¿Sí? Ahora me faltaría darle vida, hacer que cuando hago clic en grabar haga algo. Entonces yo lo que puedo hacer es, por ejemplo, hacer un clic en grabar. Y cuando yo hice ese doble clic que hice ahora, automáticamente me abrió. Y fíjense que en el JButton que estaba acá, que se llamaba Button New Button, le agregó unas líneas que dicen que le va a agregar lo que se llama un Action Listener, que es método, que se llama Add Action Listener, un nuevo objeto de tipo Action Listener, que es una característica del botón. El botón tiene un objeto que se llama Action Listener, una variable Action Listener, que esa variable, cuando yo se la agrego, un Action Listener, le pongo la acción y el botón, cuando yo haga clic en el botón, le va a pedir a su Action Listener que haga lo que esté escrito acá en el Action Performed. Acá, ¿qué puedo hacer? Y bueno, le voy a poner, por ejemplo, voy a decirle que agarre, que tome el label, que se llamaba así, este label que se llama así, vamos a copiarlo, y le digo que a este label, punto, le ponga un set text, y le ponga, por ejemplo, un texto que sea cambio, ¿sí? Entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo que cuando yo ejecute esta ventana que está acá, y yo haga clic en el grabar, en lugar de la palabra código, le va a poner la palabra cambio. Se ve cómo lo hizo, ¿no? Fíjense que acá lo único que hace es ejecutar esto. Label, le pone el texto cambio. Ahora, en lugar de venir acá en el design y pedirle que ejecute esto así, le voy a pedir que lo ejecute acá. Está ejecutando el programa ahí. Ah, ¿qué pasó? Vamos a grabarlo por las dudas. Ahí está. Ven que es una ventana que no tiene nada que ver con esto, ni con esto, ni con nada. Esta es una ventana aparte. O sea, cuando yo ejecute este programa, va a aparecer esta ventana que dice escriba. Y cuando yo le diga grabar, va a aparecer cambio. Ahora ya apareció, no va a volver a aparecer. Pero ven cómo funciona. Cuando yo hago clic, ejecuta lo que está ahí adentro. Ahora le voy a decir que deje de ejecutarlo. Porque le dije que cuando hago clic en la crucecita, era. ¿Se acuerdan que yo le había dicho que esta ventana tenía un exit on close? Entonces cuando yo le hago clic en close, hace un exit, sale del programa. También le podría haber dicho a este grabar que en lugar de poner una palabra así arbitraria como cambio, que se fijen en qué había escrito yo donde dice el texto este, que se llama JTextFill, perdón, que se llama TXT escriba, y entonces le voy a decir que TXT, perdón, escriba, punto, no me equivoqué, escriba, ahora sí, punto, y tiene un get text que me va a devolver el texto que tenga la caja de texto. Entonces yo ahora voy a ejecutarlo otra vez y fíjense, cuando yo hago clic en grabar,
lo que está haciendo es venir a código y ponerle lo que dice la caja de texto. No, no lo hizo, no lo grabé. Vamos a grabarlo y vamos a ejecutarlo. Ahora sí. Como decía, hacemos un clic y va a poner escriba. Si vengo y le pongo hola, hago un clic y me pone hola. ¿Se ve cómo funciona? Yo ahora voy a salir y fíjense, si yo acá, en lugar de poner que le cambie el texto, que es una cosa medio sonsa, yo ahí le hubiera puesto, hubiera armado en el diseño acá, hubiera armado varios de estas cajas de texto con nombre, domicilio, etcétera, y le digo grabar, lo que podría hacer es tomar todo eso, crear un objeto cliente y decirle al objeto cliente que se grabe. El objeto, crear el objeto de, eh, ¿cómo se llama? El objeto de la capa de negocio, decirle que lo grabe. La capa de negocio verificará lo que tenga que verificar. En función de eso irá a la capa de datos. La capa de datos lo va a grabar y volverá y bueno, hará lo que tenga que hacer acá. ¿Se acuerdan que era parecido a lo que pasaba antes? Bien, ¿se entendió hasta ahora cómo funciona? ¿Lo vieron cómo funciona esto hasta ahora? Sí, sí, sí. ¿Se acuerdan que es parecido a lo que pasaba cuando nosotros trabajábamos con la, eh, la capa de lo que sería la capa de presentación, que era todo el servlet, que cuando recibía la información el servlet le decía a la capa de negocio y la capa de datos, el de negocio iba a la de datos y grababa y qué sé yo y volvía. Todo eso se hace igual con la diferencia que ahora en lugar de ser en servlet lo hago con este entorno y se hace dentro del mismo programa. ¿Se ve? La diferencia está también en la manera de la lógica de la capa de presentación. La capa de presentación funciona o está funcionando en mi computadora, en la del cliente. Entonces todo esto funciona en mi computadora. Cuando yo le digo grabar, eventualmente mi capa de datos se conectará con una base de datos, un servidor de base de datos que puede no estar en mi computadora. Podría, por ejemplo, estar en un servidor de la red. Entonces podría haber una copia de este mismo programa en varias máquinas, corriendo en varias máquinas y cada uno le pide a la base de datos que actualice la base de datos. Entonces uno puede estar dando alta, otro puede estar consultando, etcétera, etcétera. Pero la lógica desde la capa de negocio para atrás, o sea, hacia los datos, es la misma. No, los objetos los puedo reutilizar, los mismos objetos que había utilizado o había creado para hacerlo con una capa de, con un ejemplo web, con un programa de tipo web. Los mismos objetos los reutilizo y los puedo usar para, en este caso, para hacerlo con escritorio. Esa es una de las grandes ventajas de poder dividirlo por capas. Entonces, como lo divido por capa, vamos derecho y no nos hacemos problemas. Hasta acá estamos bien, ¿no? Probablemente Sí, ustedes no tengan el Windows Builder. Probablemente. Para tener el Windows Builder lo que tendrían que hacer es abrir un navegador y ustedes ponen Windows Builder y van a encontrar acá el Windows Builder, ¿ven?
hay una página donde le van a explicar rápidamente cómo se maneja. Ven que es todo el diseñador de Windows Builder, el diseñador que nosotros estamos usando. Y eh, si uno bajaba, hay otros paquetes de Eclipse cuando uno lo baja. Y si no, directamente de acá, a ver si yo me acuerdo. eh, Voy un poco para atrás. Yo creo que era desde aquí, donde me dice cómo instalarlo. Yo lo único que tenía que hacer era tomar el link. Y cuando yo vengo acá, yo tenía... Ajá. A ver si me acuerdo, creo que era por ahí. Bien, yo abrí acá el Marketplace y acá tengo un montón de soluciones. Si no me equivoco, yo hago así, pongo Windows Builder, aparece Windows Builder, acá me dice que ya está instalado y si no le ponía instalar y lo instala. ¿Sí? Una vez que lo instalen, cuando vengan y hagan File, o sea, estando acá y yo le digo que quiero con el botón derecho un nuevo y en lugar de decirle una nueva clase, le digo acá Another y elijo y busco el Windows Builder Swing Designer y vengo acá que está el Application Window, directamente va a aparecer esto que nosotros estamos usando ahora. Nosotros podemos ir viendo que hay más de un, o sea, yo ahora tengo esto así, yo podría ir repitiendo código, nombre, etcétera, etcétera. Hay un montón de otras cosas que se pueden hacer. Fíjense que yo tengo, ven que tengo los objetos acá, los distintos objetos y con arrastrarlo directamente, yo puedo ir armando todo lo que yo quiero. Después tengo para crear un menú con distintos tipos de menú. Y tengo, ahora yo voy a hacer un clic acá en la ventana. Yo tengo acá el layout assistant, acá está. Este que está acá, ¿ven esto que dice look and feel? ¿Se acuerdan que habíamos hablado que había un look and feel? ¿Qué sería un look and feel? Look, ¿qué sería? ¿Qué les parece que puede ser un look?
Observar. Sí, pero cuando vos te dicen, mira el look que tiene alguien, Ah, claro. ¿qué La sería? apariencia, una cosa así. La apariencia. Y el feel sería el feeling, sería cómo se siente, cómo actúa, cómo reacciona, cómo se ve, cómo se ve y cómo está, digamos, cómo... Entonces, fíjense ahora yo acá, yo hago un clic acá y se baja y yo tengo, dentro del JRE que yo tengo varios acá. Yo acá tengo un add more, donde yo podría agregarle otros tipos de look and feel. Básicamente es la apariencia que tiene la ventana. El que yo tengo acá dice System. System quiere decir que tiene, de acuerdo al sistema operativo donde yo me ponga, de acuerdo al sistema que yo tenga, va a cambiar la apariencia. Internamente eso yo no hago nada para que cambie, pero cambia la apariencia. Y después tengo acá algunos que ya son fijos. Yo puedo fijarle uno en lugar de decirle que use el System. Yo le puedo decir que tenga el look and feel metal. Este es el metal. Es muy parecido al... ¿Ven? Este es el metal. Ahí está. Este es el metal. Yo le puedo decir el look and feel, en lugar de metal, el Nimbus. ¿Ven que es distinto? Y si yo le pido que me lo muestre, ¿ven? Como que se ve distinto. Los botones son distintos, ¿ven? Esto de que cambia de color y todo, yo no hago nada. Esto es el mismo, exactamente el mismo sistema que cambia la manera de verse y la manera de como de reaccionar cuando pasa el mouse o esas cosas. Después está el motif. Algunos de estos ustedes lo deben haber visto por ahí a lo mejor en otro sistema operativo o en algún momento cuando trabajan. Ve que yo puedo también cambiarle el tamaño y la posición a las ventanas. Ven que se ve, la manera que se ve es distinto, ¿no? A todo esto ustedes ven que yo lo estoy ejecutando con esto, ¿sí? Y cuando lo ejecuto con esto, cuando le digo grabar, no hace nada. Porque yo le había dicho que lo único que hace es mostrarme cómo queda. Para que haga algo yo tendría que venir acá y hacer la compilación con el botoncito aquel. ¿Ven? Bueno, le puedo poner la apariencia de Windows, que es esta, que es la que tiene. O hay una que es Windows Classic, que tiene una diferencia, no sé cuál es bien, pero alguna diferencia tiene. ¿Está bien? Todo eso son los distintos look and feel. Fíjense que yo podría agregarle otros look and feel. O sea, alguien puede crear un objeto de apariencia y todos los objetos que están acá reaccionan a ese objeto de apariencia. Entonces alguien puede crear una apariencia distinta, donde es más redondeado o más moderno, lo que sea, y yo puedo cambiar toda la apariencia de mis ventanas cambiándole el look and feel. Fíjense que yo voy a ponerle acá, qué sé yo, el look and feel de motif. Y todo esto es todo el código donde yo le voy diciendo qué quiero que hago con los botones, qué hago con los labels, qué hago con todo lo que, todas las partes. Escribirlo todo a mano hubiera sido mucho más pesado. Entonces yo, ¿qué hago? Bueno, trato de utilizar este editor que me va a ayudar mucho en cómo manejarme. También habíamos dicho que estaban los layouts. Estos layouts, hay varios layouts, unos cuantos, me indican de qué manera se presentan las cosas en la ventana. Yo no sé cómo se va a comportar ahora, le voy a cambiar el layout, en vez del absoluto, le voy a poner un grid layout, por ejemplo. El grid layout es esto que está acá,
por ejemplo, lo voy a poner acá. Ahí está. Y grabar lo voy a poner acá abajo. El grid layout tiene forma de grilla. ¿Ven cómo es? La grilla tiene, en este caso es 2 por 3. Tiene forma de rectángulos, donde yo voy en cada una de esas voy a poner un tipo de objeto. Y me los acomodo automáticamente de esa manera. Si ustedes ven las ventanas que ustedes tienen siempre, por ejemplo la que tengo yo acá, la ventana que yo estoy mirando acá, que es la ventana del mismo eclipse, uno podría pensarlo como que tiene en la parte de arriba un menú, abajo tiene un toolbox, ven que son todas ventanas, son todos botones. Después puedo tener acá algo, abajo otra cosa, a la derecha otra cosa y en el centro otra grilla con otras características. Por ejemplo, la que está diciendo ahí sería el layout de tipo... ¿dónde está él? No lo encuentro. Bueno, el box layout, acá está. Entonces yo voy a decirle a este layout que sea de tipo box layout. El box layout tiene como característica que tiene una izquierda, o sea, un este, oeste, norte, sur y el centro. Entonces, escriba está en el centro. Yo podría tener arriba de todo, o no sé, otro label. Voy a poner otro label. Vamos a venir al source. Y cuando lo agrega, ven, le dice box layout. Bueno, en este caso, perdón, es un box layout con X, con eje X. Ya después les voy a mostrar los distintos box layouts, los distintos layouts que hay, como para que tengan una idea. Cada layout tiene una forma distinta, entonces cuando yo lo agrego, en este caso lo voy agregando uno al lado del otro. Yo podría ir apilando, hay un montón de diseños. Vamos a sacarle, ahí está. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre el absoluto y esto? Y esto lo agrando y se reacomoda. En cambio, si yo acá el layout que tenía, en lugar de box layout, yo lo tenía como absoluto, vamos a darle tamaños como le habíamos dado al principio. Con el layout absoluto uno venía y lo ponía donde quería y le ponía el botón abajo, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Cuando yo tengo el layout absoluto y yo cambio el tamaño de la ventana, ¿ven lo que pasa? ¿Se vio lo que pasó? Sí, ¿eso pasa en tiempo de ejecución también o no? Claro, ¿ves? Yo en tiempo de ejecución, yo le dije a la ventana que tiene la característica de yo la puedo redimensionar. ¿Veis? Yo lo cambio y ve que Claro. se me ocultó, se me pierde. En cambio, si yo le doy a alguno de los otros layouts, se autoacomodan de acuerdo a la lógica de cada layout. Por ejemplo, hay un layout que es todo apilado, uno arriba del otro. Entonces, cuando yo lo modifico, se va corriendo la pila para acomodarse al tamaño de la ventana. Entonces, cuando yo Eh, le va reacomodando para que yo lo pueda ver como yo quiero. Y eso me sirve cuando yo tengo unas ventanas más grandes, cuando yo tengo una pantalla más grande, una pantalla más chica. Yo puedo ir acomodándolo como yo quiera. ¿Se entiende?
Sí, 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 sí. Bueno, así es como funciona toda esta cuestión de los swing, los objetos de swing, los objetos atómicos. Después les voy a mostrar, vamos a hablar en la clase que viene, vamos a hablar de todos los distintos layouts, cómo se pueden presentar o cómo pueden hacerse. Eh, lo que tiene todo esto que ustedes pueden ir haciendo este, un programa o lo que sea, y pueden probarlo tanto de escritorio como de web o lo que sea, pueden ir mirando. La diferencia que tienen, que van a tener de lógica, es que lo que ustedes hagan el clic en el grabar se ejecuta en la máquina local. Entonces ustedes no tienen como en la web esto de que yo hacía un clic y mandaba un formulario y después cuando volvía yo ya no tenía más variables. En este caso, las variables no tengo que decir que la guarde, sino que son variables de memoria. Entonces todo eso está siempre dando vuelta de acuerdo al objeto que se trate. Va a estar o no estar el objeto que yo había definido. ¿Se entiende la diferencia con la otra? La otra es yo mando y si no se guarda como variable de la comunicación, como una variable de la sesión, cuando yo volvía no estaba esa variable. Porque es asincrónico. Esto no, esto es sincrónico como cualquiera de los programas que ustedes estuvieron haciendo en otros lenguajes donde todas las variables están donde yo las creo. Bueno, dejo acá. Espero que ustedes practiquen y prueben a ver cómo les resulta. Cualquier problema, ya saben,